¿Quién es el Señor Dios? ¿Quién es Baal? ¿Sabe usted a quién adora realmente? Es posible que este mensaje sea lo más importante que haya leído en toda su vida. Por favor, no se detenga, y léalo en su totalidad. Se sorprenderá al descubrir verdades que se han mantenido ocultas a través de los siglos. Posiblemente el enterarse de esto le cause una gran desilusión, pero es mejor enfrentarse a la realidad de una sola vez, que lamentarse después. Sé que encontrará verdades muy difíciles de aceptar, pero por favor, no prejuzgue sin antes leer todo el documento. Trate de mantener la calma al leerlo, y tómese el tiempo necesario para asimilarlo. Comprendo que de momento no es fácil aceptar que a usted y a mí, nos han engañado al hacernos creer en falsedades. Por tanto, ruego al Creador Todopoderoso, le dé entendimiento sobre esto. Por lo delicado de este tema, y para contestar lo mejormente posible sus preguntas, este estudio se ha hecho a profundidad, y eso significa que le tomará algunos días el terminarlo de leer, pero, anímese. Dese la oportunidad de salir de la oscuridad, y entrar en el conocimiento del Creador, que es la luz verdadera. Si usted lo desea, puede usar su Biblia para verificar los textos bíblicos citados aquí. Por lo general, cuando se menciona la Biblia, la gente siempre tiene la tendencia de asociarla con religión. Aunque en este estudio estaré mencionando citas bíblicas, no es mi intención hablarle de religión, por tanto, no cometa el error de interpretar este estudio como si se tratara precisamente de religión. Las religiones le han dado una interpretación errónea a las escrituras, solo para servir a sus propios intereses, y la usan a su propia conveniencia para hacer negocio. 1 de Pedro 5, 2, le advierte a los pastores de las asambleas: pastoree en el rebaño de Yahweh que está a su cargo, no por fuerza, sino voluntariamente como Yahweh quiere. Y no por el deseo de ganancias deshonestas, sino con entusiasmo. Por el contrario, las religiones siempre ponen a su disposición cierto tipo de mercancía como libros, prendas de vestir, imágenes, estatuillas, recuerdos, reliquias, rosarios, amuletos, joyería, vídeos, música, etc. 1 de Timoteo 6, 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y si a eso le añadimos, el diezmo y las ofrendas, imagínese usted cómo quedan las pobres ovejitas bien trasquiladas. Además, muchos pastores aprovechan los medios de comunicación para traerle la mercancía a su propio hogar. Y si usted pide oración por algo, no oran por usted sin antes haberle sacado su disque ofrenda o pacto, o como ellos dicen: siembre una semilla, primero dinero y después la bendición. En resumen, todas las religiones practican algún tipo de lucro al interpretar las escrituras, a su propia conveniencia. Y hacen que el mundo adore otra cosa, menos al Creador que las inspiró, a través de los profetas. ¿Podrá usted negarlo? No en vano el apóstol Pedro profetizó que esto sucedería. 2 de Pedro 2, 1, 3 dice: y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es obvio que el Creador no nos dio su palabra con ese propósito. En Mateo 10, 7, 8, el Mesías le dijo a sus apóstoles: ustedes han recibido sin pagar, gratis, por tanto, den sin pedir paga. ¿Dinero lo ve usted? En Apocalipsis 18, 4, el Creador le pide a su pueblo que salga de toda esa confusión. Religiones. Luego oí otra voz que decía desde el cielo: salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Por favor, medite sobre las escrituras. El Creador mira con buenos ojos a todo aquel que se esfuerza por aprender y obedecer su palabra. Josué 1, 7, 9, casi todo el mundo dice creer en Dios, y todas las denominaciones cristianas aseguran seguir lo que dicen las escrituras. Adoran a Dios, dicen ellos, porque se habla de Él en las escrituras. Sin embargo, las mismas escrituras que ellos dicen seguir, son las mismas que dicen que todo el mundo está engañado. Apocalipsis 12, 9, 9 y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que es el diablo o Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Analice esto. Las escrituras dicen que Satanás no solamente ha engañado a unos cuantos, sino que ha engañado a todo el mundo. Ahora, sabiendo que todo el mundo ha sido engañado por Satanás, ¿dónde podremos encontrar la fuente de información que nos revele la verdad? Tenga la absoluta seguridad de que podemos confiar totalmente en nuestro Padre Yahweh, quien inspiró las escrituras, y llevar a todo aquel que obedece las escrituras a la vida eterna. Pero, ¿qué haremos con los cambios que se le han hecho a las versiones bíblicas de hoy? ¿Qué haremos con los errores de traducción, lo que le han agregado, y lo que le han quitado a las escrituras originales? ¿Qué hará usted cuando le sean presentadas las evidencias de la verdad?
El pacto de Yahweh con el hombre. El pacto entre Yahweh y la humanidad es este. El hombre se compromete a obedecer cada palabra que procede de la boca de Yahweh, Mateo 4:4 y Deuteronomio 8:3, y enseguida, Yahweh promete adoptarlos como sus hijos, y hacerlos parte de su propiedad, y se declara ser padre de todos los que le obedecen. La mayoría de la gente sabe algo sobre el éxodo, salida, de Israel, de Egipto. Lo que la mayoría no sabe, es el hecho de que a los hijos de Israel, se les ordenó implícitamente no adorar a los dioses de Canaán, que es la tierra que Yahweh les había prometido, a la cual ellos se dirigían. Éxodo 23, 32, 33, 32. No harás pacto con ellos ni con sus dioses, Elohim. 33. No dejarás que vivan en tu tierra, de lo contrario te harán pecar contra mí, pues dando culto a sus dioses, caerás en una trampa. Deuteronomio 12, 29, 32, 29. Cuando Yahweh tu Padre haya destruido las naciones de delante de ti, cuando las hayas desalojado y habites en su tierra, 30. Tengan cuidado de no caer en su trampa, siguiendo su ejemplo y averiguando sobre sus dioses preguntando, ¿de qué manera servían a sus dioses estas naciones? Y digas, yo también haré lo mismo. 31. Ustedes no honrarán a Yahweh con las mismas prácticas que esas naciones, ya que han hecho para sus dioses todo lo que Yahweh aborrece, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego en honor de ellos. 32. Estén muy atentos en obedecer todo lo que les he ordenado, sin agregar ni quitar nada. Yahweh le advirtió a su gente lo que les sucedería si lo desobedecían por servir a los dioses. Deuteronomio 30, 17, 20, 17. Mas si tu corazón se aparta de mí, y no me obedeces, y te sientes atraído a postrarte a los dioses y darles culto. 18. Hoy les advierto que pronto perecerán, y que no vivirán muchos días en la tierra que van a tomar posesión al pasar el Jordán. 19. Yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra en contra de ustedes, que les he mostrado la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Ahora pues, escoge la vida para que vivas tú y tus hijos. 20. Amando a Yahweh tu Padre, escuchándolo y obedeciéndolo en todo, manteniéndote unido a Él, pues de Él depende tu vida, y así vivirás por muchos años en la tierra que Yahweh juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Una y otra vez, Yahweh le advirtió a su gente en contra de la adoración a dioses, advirtiéndoles que si lo hacían, el castigo vendría sobre ellos. Deuteronomio 8, 19, 20, 19. Pero si llegas a olvidarte de Yahweh tu Padre para seguir a los dioses, y postrarte ante ellos y darles culto, yo testifico contra ustedes que perecerán. 20. Al igual que las naciones que Yahweh va destruyendo delante de ustedes, por haber desobedecido la voz de Yahweh tu Padre. Deuteronomio 28, 58, 62, 58. Si tú no obedeces y pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, y no respetas este glorioso e imponente nombre de Yahweh el Todopoderoso, 59. Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes, y enviará también enfermedades malignas e incurables. 60. Y hará caer sobre ti todas las plagas de Egipto que tanto miedo te causaron, y tendrás que sufrirlas constantemente. 61. Además, te enviará otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la enseñanza, hasta acabar contigo. 62. Por no haber obedecido a la voz de Yahweh tu Padre. Yahweh conocía los corazones de su gente. Él sabía que ellos se iban a prostituir, al ir tras los dioses de la tierra de Canaán, y de esa manera ellos romperían el pacto que él había hecho con ellos. Yahweh lo sabía y se lo dijo a Moisés. Deuteronomio 31, 16, 18, 16. Y Yahweh le dijo a Moisés: pronto te irás a descansar como tus padres. Y este pueblo se ofrecerá como prostitutas a los dioses de la tierra a donde van. Me abandonarán, y romperán el pacto que hice con ellos. 17. Entonces se encenderá mi ira y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Serán presa fácil de sus enemigos, y muchos males y aflicciones caerán sobre ellos. Y entonces se preguntarán: ¿no han venido todos estos males sobre nosotros porque Yahweh no está con nosotros? 18. Pero yo esconderé mi rostro de ellos a causa de todo el mal que habrán hecho por volverse a los dioses. Es un hecho que los hijos de Israel desobedecieron y rompieron el pacto de Yahweh, al irse tras los dioses de Canaán, aun a pesar de lo mucho que Yahweh les advirtió. Jueces 2, 13. Yahweh se enfureció contra ellos porque lo abandonaron por adorar a Baal, Adonai y el Señor, y Astarte. ¿Quién es Baal? En 2 de Reyes 17, 16, leemos que los hijos de Israel adoraban a todo el ejército del cielo, y adoraban a Baal. La palabra ejército, es la palabra 6635, Seba, del diccionario hebreo Strong. Y significa, un grupo masivo de personas, compañía, army / ejército.
En Isaías 65:11 de la versión Jerusalén católica, encontramos la palabra Gad, y en algunas otras versiones, Gad se traduce como fortuna. Isaías 65:11 Mas vosotros los que abandonáis a Yahweh, los que olvidáis mi monte santo, los que ponéis una mesa de Gad y llenáis una copa Amení. Gad equivale a God en el idioma inglés, en español Dios, como lo indica el diccionario Webster's Deluxe Unabridged, segunda edición, página 746. Debo aclarar que la mayoría de estas fuentes informativas están en inglés, y que por razones de espacio, solo citaré lo más relevante. Gad, N1. En la Biblia, un hijo de Jacob. Génesis 30, 10, 11, 2. Una tribu de Israel que descendió de un hijo de Jacob. Gad, Intrg. Un juramento o expresión de sorpresa, disgusto, etc. Eufemismo de God, en español, Dios. El ejército del cielo por el cual los hijos de Israel abandonaron a Yahweh fue, Gad, o su equivalente en inglés, God, que en español se traduce, Dios. Ahora, muchos se preguntarán, ¿no es la palabra Dios, un nombre o título del Creador? También preguntarán, ¿no es la palabra Señor, un nombre o título del Creador? La respuesta bíblica a estas preguntas es un definitivo, no. Si usted puede conseguir un diccionario bíblico confiable, puede investigar estas palabras por usted mismo, si no, puede ir a su biblioteca más cercana donde estas ayudas bíblicas están disponibles, y buscar lo siguiente en el diccionario bíblico de Unger, Merrill F. Unger, Moody Press, Chicago Ill, página 413, bajo la palabra Baal, la cual dice, Baal, palabra común canaanita que significa, amo, señor. Baal era el hijo de El, el padre de los dioses y cabeza principal del panteón canaanita. Los habitantes de Canaán eran adictos a la adoración de Baal, que era conducida por sacerdotes, en templos, debajo de árboles frondosos y lugares altos. Cerca del altar de piedra había un pilar sagrado o maseba obelisco, y a un lado cercano estaba la imagen de Aserá, Astarte, los cuales eran el símbolo de la fertilidad. Los lugares altos tenían habitaciones para la prostitución sagrada, donde había hombres que se prostituían, Kedisim, y mujeres prostitutas rameras, que de Sot 1 a de Reyes 14, 23, 24. Y 2 a de Reyes 23, 7, en la página 112 del diccionario bíblico de Unger, encontramos esta información. Señor, propietario nota. Los hijos de Israel adoptaron esta palabra, Baal, de los canaanitas, nombre común de Dios, y que era adorado por los fenicios. Baal. Nombre del dios principal de los fenicios, imágenes de Baal, Adonai Señor, y Astarte. La Enciclopedia Católica, edición revisada, Reverendo Peter M. J. Stravinskas, página 121, dice esto acerca de Baal. Esta palabra canaanita literalmente quiere decir Señor, fue usado tanto para el hombre como para los dioses, el nombre fue aplicado especialmente a los dioses semíticos en la página 39 de esta misma enciclopedia católica, bajo la palabra Adonai, encontramos, Adonai. Un término hebreo del Antiguo Testamento para Dios, mejor traducido como Señor, Baal, o mi Señor. Aproximadamente 3 centenarios antes de Cristo, los judíos por reverencia al nombre de Yahweh, Éxodo 3, 15, dejaron de pronunciarlo, sustituyéndolo por los títulos más frecuentes Adonai y Elohim. Dioses, bajo la palabra Señor, en la página 665 del diccionario bíblico de Unger encontramos, Señor, la interpretación de varias palabras en hebreo y griego, las cuales tienen un significado muy diferente una de la otra. Yahweh, Yud-di, el que vive por sí mismo. Es usado como el nombre personal del Creador solamente, y debió haber sido retenido en esa forma por los traductores. Señor, Adón, palabra que significa ser dueño, propietario, control absoluto. No es un título apropiado para el Creador. Más claramente, el Señor. Y por muchos considerado como el plural de Adón. 2. Los judíos, debido a una supersticiosa reverencia por el nombre Yahweh, en la lectura pronuncian Adonai, Señor barra Hashem barra Elohim, donde quiera que di Yahweh está escrito. Justamente como lo hemos leído, el nombre del Creador es Yahweh, y debió haber sido retenido en esa forma en las Escrituras. Las palabras Señor y Dios, son títulos incorrectos, y no deben ser usados para referirse al Creador Yahweh, ya que esos títulos o nombres, son los que se usan para Baal, el ejército del cielo, Gad, o Fortuna. El ejército del cielo, Gad, Fortuna, o Baal, a lo que los hijos de Israel se volvieron, y aún los traductores actuales de las diferentes versiones bíblicas, y lo que las iglesias están adorando en la actualidad, Señor, Dios, no son otra cosa que demonios, cuyos títulos son, Señor, Baal, Adonai, y Dios. Gad, God, Fortuna, Elohim. ¿Quién es el Señor?
Quizá algunos saben que después de la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido. 10 tribus fueron lideradas por Jeroboam, las cuales constituyeron el reino del norte. De las 2 tribus restantes se formó el reino del sur llamado Judá, bajo el liderazgo de Rehoboam, hijo de Salomón. En el principio estos 2 reinos estaban en guerra, pero más tarde se hicieron aliados. En 1 de Reyes 22:2, encontramos a los reyes de estos 2 reinos, discutiendo sobre un plan de guerra en contra de los arameos. Josafat, rey de Judá, pidió que primero se consultara la palabra de Yahweh. En 1 de Reyes 22:4-7 de la versión Reina Valera 2000, leemos. 1 de Reyes 22:4-7 y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, como yo, así tú, y como mi pueblo, así tu pueblo, y como mis caballos, tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel juntó los profetas, como 400 varones, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, aparte de estos, ¿hay aún aquí algún profeta del Señor, por el cual consultemos? ¿Le entiende usted, o le encuentra algún sentido a la lectura anterior de 1 de Reyes 22:4-7, de la versión Reina Valera 2000? A mí me parece muy confusa. Bueno, lo que el mundo engañado no percibe, a causa de esta y otras versiones adulteradas, es que en el verso 5, Josafat pidió que se consultara la palabra de Yahweh, pero en lugar de eso en el verso 6, Acab juntó aproximadamente 400 profetas, los cuales profetizaron en el nombre de Baal, Señor, no de Yahweh. Por ese motivo, en el verso 7, Josafat volvió en preguntar si aún quedaba algún profeta de Yahweh allí. Si algún profeta hubiera profetizado en el nombre de Yahweh en el verso 6, no tenía caso que Josafat volviese a preguntar si había un profeta de Yahweh en el verso 7. Existe una versión interlineal hebreo-inglés del Antiguo Testamento, NIF, por John R. Collenberger III, Zondervan Publishing, Grand Rapids, Mi. 49506 volumen 2, página 418, la cual nos da la traducción del hebreo al inglés, palabra por palabra de 1 de Reyes 22:4-7, y nos muestra la diferencia entre la palabra Señor, Baal barra Adonai, del verso 6, y la palabra Señor, Yahweh, del verso 7 de la versión Reina Valera 2000. El hebreo, es el idioma en que se escribió la mayor parte de la Tanaj. Biblia, note usted la diferencia entre las palabras Yahweh, y Lord, Señor, y cómo se escriben en hebreo. Podemos ver, que definitivamente estas 2 palabras no tienen el mismo significado. Recuerde que la palabra subrayada Lord, del inglés al español se traduce, Señor, pero si aún con esta evidencia no está convencido, le mostraré lo que está escrito en 1 de Reyes 22:5-7, de una versión de prueba, en donde son restaurados los nombres verdaderos del Padre, y del Hijo, cuya versión es Reina Valera Restaurada 2010, la cual aún no ha salido a la venta. Si está interesado en obtener gratuitamente esta, y otras versiones en formato PDF, envíe un correo electrónico, email, a la siguiente dirección. 1 de Reyes 22:5-7. wncShdz@yahoo.com. Y dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Yahweh. Entonces el rey de Israel juntó los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, aparte de estos, ¿hay aún aquí algún profeta de Yahweh, por el cual consultemos? Nos damos cuenta que en esta versión, tradujeron el pasaje en forma correcta. Vea usted la diferencia en el verso 6, donde los profetas profetizaron en el nombre del Señor, Baal barra Adonai, y en el verso 7, donde Josafat volvió a preguntar si aún había algún profeta de Yahweh allí. Y si aún esto no es suficiente evidencia para usted, un judío mesiánico, cuyo nombre es Diego Ascunce, hizo una versión de la Tanaj, Biblia King D, en la cual tradujo correctamente 1 de Reyes 22:5-7, y no solamente eso, sino que además, incluyó un comentario, donde se atrevió a denunciar el error de su propia gente al usar Adonai, Baal barra Señor, en lugar de Yahweh. 1 de Reyes 22:5-7. Por 3 años no hubo guerra entre Aram y Israel. Entonces, en el tercer año, Jehoshafat rey de Judá vino al rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus siervos, ¿están ustedes percatados que Ramot Gilead nos pertenece a nosotros? Y aún no estamos haciendo nada para recobrarlo del rey de Aram. 4. Él dijo a Jehoshafat,
¿Vendrás conmigo a atacar a Ramot Gilead? Jehoshafat respondió al rey de Israel: yo estoy contigo completamente. Piensa de mis tropas y caballos como tuyos. 163:5 Pero Jehoshafat dijo al rey de Israel: primero debemos buscar la palabra de Yahweh. 6 Así que el rey de Israel reunió a los profetas, cerca de 400 hombres. ¿Debo atacar a Ramot Gilead? Les preguntó, ¿o debo de esperarme? Ellos dijeron: ataca. Adonai 164 lo entregará al rey. 7 Pero Jehoshafat dijo: aparte de estos, ¿no hay aquí un profeta de Yahweh a quien podríamos consultar? 8 El rey de Israel dijo a Jehoshafat: sí, hay un hombre por medio del cual podemos consultar a Yahweh, Mijaía el hijo de Jimla. Pero yo lo odio, porque él no profetiza buenas cosas para mí, sino malas. Jehoshafat respondió: el rey no debía decir tal cosa. Comentario de Diego Ascunce, 163 Jehoshafat se enfrentó al desastre cuando unió fuerzas con el malvado rey Ahaziah. No aprendió de su alianza desastrosa con Ahaz, 2 Cr 18, 28, 34, o de la alianza que su padre hizo con Arán/Siria, 2 Cr 16, 2, 9. La sociedad estuvo fundamentada en raíces desiguales ya que un hombre servía a Yahweh y el otro adoraba ídolos. Provocamos el desastre cuando entramos en sociedad con no creyentes debido a que diferimos en los principales fundamentos de nuestra vida, 2 C6, 14, 18. Mientras que uno sirve a Yahweh, el otro no reconoce su autoridad. Inevitablemente, el que sirve a Yahweh se ve tentado a comprometer sus valores. Cuando esto sucede, surge el desastre espiritual. 164 Aquí se usa esta palabra Adonai porque eran los profetas de Baal que estaban profetizando en nombre de Baal/Adonai/Señor/. Solo los profetas de Yahweh profetizan en su nombre. 133 Cualquier verdadero profeta de Yahweh, clama en el nombre de Yahweh, no de Señor, Baal/Adonai/Hasem, o Dios/Elohim. Después de estas evidencias, no puede haber lugar a dudas. Estas evidencias nos muestran que el reino del norte y su rey Acab, adoraban a Baal. Señor Adonai, mientras que el reino del sur, adoraba a Yahweh. ¿Cómo podemos asegurar que Acab adoraba a Baal, y que esos 400 eran profetas de Baal? Compruébelo usted mismo en 1 de Reyes 16, 30, 32, 30 y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes de él. 31 Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 32 Se hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. 1 de Reyes 18, 17, 19, 17 Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? 18 Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh, y siguiendo a los Baales. 19 Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Recordemos que el diccionario bíblico de Unger, nos ha mostrado previamente que la palabra Adonai, Baal/Señor, no es un título apropiado para Yahweh. ¿Quién es Dios? Los siguientes segmentos de la Enciclopedia Judaica volumen 7, páginas 674-680, nos muestran que la palabra Dios, proviene de las palabras canaánitas El y Elohim, y la palabra Señor, proviene de la palabra canaánita Adón. Baal el término semítico más antiguo para Dios es el origen. Acadian Ilu, Sumeria, Canaán. Elohil, y arábigo Ila, como un elemento en nombres personales, entre los canaanitas, El y Elión eran distintas deidades. El primero fue comprobado por evidencias arqueológicas, encontradas en Ugarit al oeste de Siria, y el segundo por evidencia encontrada en Fenicia más al sur. Más tarde, ambos términos fueron combinados para designar a un solo dios El Elión. Dentro de las cartas egipcias de Yelamarna del 14 centenarios antes de Cristo, los canaanitas llamaban a El Elión el señor de los dioses Eloa, Elohim. La palabra Eloa Dios y el término plural, Elohim, es una forma extendida de él, compárese arameo Elá, arábigo Ilá, Allá. El término Elohim, o El, puede ser usado en referencia a un dios extraño. Deut. 32, 12, Malaquías 2, 11, Salmo 44, 20, y 81, 9. De cualquier forma, el uso de la palabra Elohim, es de origen canaánita.
Los primeros israelitas al llegar a Canaán, adoptaron la palabra Elohim, dioses, como un sustantivo singular, Dios, también hicieron de su propiedad, el resto del lenguaje canaanita. En las cartas de Yelamarna, texto escrito en piedra, los egipcios se dirigían al faraón como mis dioses y la Nilla el dios Sol. En la mitad del segundo milenio antes de Cristo, en el antiguo Oriente Medio, había una cierta tendencia al cuasi monoteísmo, y a cualquier dios se le podían dar los atributos de alguno de los otros dioses. De esa manera la gente se podía dirigir a un dios como Elohai, mis dioses, o Adonai, mis señores. La Enciclopedia Católica, edición revisada, Reverendo Peter M. J. Stravinskas, página 53, dice esto sobre la palabra Alá. Gramáticamente la palabra arábiga Alá, que es usada por los musulmanes, Islam, es una contracción de la palabra Alilá, la cual es originaria de Canaán, la palabra semítica el dios. El término el, en las lenguas semíticas es designado Dios. Las palabras el, Gad, Elohim, Dios es Dios, y Adonai, Señor, fueron de forma lenta pero segura, incorporadas en la adoración de los israelitas. ¿Acaso no son estas las mismas palabras, Señor y Dios, que están siendo usadas en sustitución por el nombre Yahweh, en las versiones bíblicas actuales, y que van en contra de lo que está escrito en Deuteronomio 4:2? Deuteronomio 4:2 No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, para así guardar los mandamientos de Yahweh vuestro Padre que yo os prescribo. ¿Estará Yahweh complacido con esto? Bueno, he aquí la respuesta en Isaías 65:11 Mas vosotros, los que abandonáis a Yahweh, los que olvidáis mi monte santo, los que ponéis una mesa de Gad y llenáis una copa Amení, 12 Yo os destino a la espada, y todos vosotros caeréis degollados, porque os llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo que me desagrada, y lo que no me gusta elegisteis. Apocalipsis 12:9 nos dice que todo el mundo está engañado. Por tanto, la adoración de Elohim, Dios es Dios, y Adonai, Baal, Señor, es un engaño, y sus consecuencias son terribles y espantosas. Deuteronomio 11:16 nos advierte. Deuteronomio 11:16 Cuídense de no dejarse engañar, y su mente se desvíe a dar culto a los dioses, y a postrarse ante ellos. La palabra que se tradujo dioses en Deuteronomio 11:16, es la palabra Elohim 430 del diccionario hebreo Strong. Plural de 483. Dioses en el sentido ordinario. Puntos vocálicos fueron insertados dentro del nombre de Yahweh, di como una clave para dirigir al lector, que pronuncie otro nombre o título en lugar del nombre de Yahweh. La Biblia Century, por Adeney y Bennett, volumen 1, página 91, nos habla del establecimiento de esta doctrina. La Torá en el hebreo original fue escrita sin puntos vocálicos, pero cuando los puntos vocálicos fueron insertados, las vocales de Adonai o Elohim, dioses, fueron escritas en el tetragramaton Yud-Di para dirigir al lector, que esas palabras son las que se debían de leer, en lugar del nombre Iu, y esto nos trajo las combinaciones Yehová y Yehoí. La Enciclopedia Católica, edición revisada, Reverendo Peter M. J. Stravinskas, página 1005 dice esto acerca del nombre Yahweh. Yahweh. La vocalización del tetragramaton, Diu, el cual se cree que es la pronunciación aproximada del nombre. La fuente yahwista, cita que la gente en el tiempo de Enosh, que fue el nieto de Adán, Génesis 4:26, usaba el nombre Yahweh. Esta fuente, yahwista, muestra que de verdad, Yahweh es el creador de toda la raza humana, no solamente de Israel. En la fuente eloísta, se confirma que no se usa la palabra Yahweh en Génesis, sino Elohim, dioses. La forma poética abreviada ya ocurre 25 veces en el Antiguo Testamento. Y aparece por ejemplo en la palabra Alleluya, que quiere decir exaltar a Yahweh. Ya vimos que los dos nombres escogidos para tomar el lugar del nombre de Yahweh, son Adonai, Señor, y Elohim. Dioses / Dios, la palabra Elohim, traducida al español Dios, pero que en realidad es un sustantivo plural, dioses, es la misma palabra usada en las traducciones bíblicas de hoy. ¿Cómo fueron los títulos Señor, Adonai, y Dios dioses, Elohim, transferidos a las escrituras? Los profetas de Yahweh no ignoraban el hecho de que el pueblo cayó en el error, al ver que comenzaron a usar títulos paganos en lugar del nombre de Yahweh. El profeta Jeremías, claramente nos habla de esto. Jeremías 2:8 Los sacerdotes nunca se preguntaron, ¿dónde está Yahweh? Y los guardianes de la Torá, ley, me ignoraron. Los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, Señor, y se fueron en pos de los ídolos inútiles. Como hemos visto en Deuteronomio 11:16, aquellos que sutilmente han sido desviados a postrarse ante dioses paganos, es obvio que están engañados. Solo que no se dan cuenta.
El profeta Jeremías habla de los que se decían ser profetas de Yahweh, al acusarlos de mentirosos. Jeremías 23, 26, 27, 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras, y que profetizan el engaño de su propia mente? 27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Señor, analice usted lo que acaba de leer. Esto es algo sumamente serio. ¿Podrá lo que dice el profeta Jeremías despertar su interés, y aprender más sobre esto? Ellos estaban en el engaño al olvidarse del nombre de Yahweh, por el nombre de Baal, y usted ya sabe que esta palabra de origen canaanita quiere decir Señor. Sin embargo, tenga la seguridad que este cambio del nombre de Yahweh, no ocurrió de la noche a la mañana. Esto se llevó a cabo a través de una conspiración organizada y sistemática para ocultar el nombre de Yahweh en las escrituras. Jeremías 11, 9, 10, 9. Y me dijo Yahweh: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá, y entre los habitantes de Jerusalén. 10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales se negaron a obedecerme, y se fueron tras los dioses para adorarlos. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Vemos que primero la casa de Israel, y después la casa de Judá, se volvieron a los pecados que sus primeros padres cometieron. Se rehusaron a obedecer a Yahweh, se volvieron a los dioses, rompieron el pacto que Yahweh había hecho con ellos, y Yahweh inspiró al profeta Jeremías para mostrarnos cómo esta conspiración se llevó a cabo. Jeremías 8, 5, 9, 5. ¿Por qué este pueblo persiste en su rebeldía con tal obstinación? Se han aferrado al engaño y rehúsan devolverse. 6. He estado escuchando con atención, pero no he oído a nadie que se arrepienta de su maldad, y diga con sinceridad: ¿qué he hecho? Todos corren cada cual por su camino, como caballos desbocados en la batalla. 7. Las cigüeñas en el cielo conocen sus temporadas. La tórtola, la golondrina y la grulla guardan sus tiempos migratorios, pero mi pueblo ignora los mandamientos de Yahweh. 8. ¿Cómo se atreven a decir: somos sabios, y tenemos la Torá de Yahweh? Se engañan a ustedes mismos. Porque en realidad, la pluma mentirosa de los escribas, copistas / traductores, la ha convertido en mentiras. La Torá. 9. Los sabios pasarán vergüenza, caerán en la trampa, y se llenarán de terror. Porque rechazaron la palabra de Yahweh. ¿Y qué sabiduría les queda? ¿Sorprendido? Que esto que acaba de leer, amado lector, se quede grabado muy adentro de su mente. ¿Se da cuenta de la magnitud de esta conspiración? A mí me provoca indignación, frustración y coraje. Esto no prueba sino solo una cosa: la naturaleza pecadora del hombre y su maldad, se pone de manifiesto en muchas maneras, y la peor de todas, es que en su afán de dinero y poder, el hombre no tiene problema en mentir, con tal de que eso sirva a sus intereses, caiga quien caiga, y en la mayoría de los casos, la mentira es tan sutil, que es difícil de detectar. Ahora, sorpréndase. La pluma mentirosa de los escribas, copistas / traductores, ha falsificado las escrituras, y las traducciones de hoy, no están exentas. La gente en este mundo adora a Dios, Elohim / dioses, o Señor, Adonai / Baal, debido a la conspiración organizada y sistemática de los traductores. Primero en ocultar el nombre de Yahweh, y segundo, reemplazar el nombre de Yahweh en las escrituras. Para entender cómo estos títulos paganos fueron incorporados en las escrituras, primero necesitamos aclarar que los errores de traducción, las palabras que se le añadieron, las palabras que se le quitaron, y el reemplazo incorrecto de palabras, fue lo que causó semejante engaño y confusión en las escrituras. La fuente yahwista. A estas alturas, deberíamos estar bien enterados sobre el hecho de que los escribas usaron la palabra Elohim, traducida Dios / dioses, para reemplazar el nombre de Yahweh en las escrituras. La realidad simple y sencilla, es que el Creador nunca fue conocido como Dios Elohim / dioses, en ninguna de las escrituras originales. Los escritos más antiguos conocidos como los manuscritos yahwistas, usan el nombre de Yahweh exclusivamente dentro de las escrituras. El Interpreter's Dictionary, volumen 2, página 777, nos habla de la fuente yahwista, Yahwista, una de las principales fuentes narrativas del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. El símbolo, es derivado del nombre personal del Creador, más correctamente, Yahweh, del hebreo, Widdi, cuyo uso, es característico de esta fuente, y reconocido de origen judaíta, y de alguna forma más antigua que la fuente eloísta. 9 o 10 centenarios antes de Cristo. La fuente eloísta o la fuente eloísta es derivada de la palabra hebrea Elohim, que traducida al español significa
dioses. La palabra Elohim es de uso característico en esta fuente. La fuente eloísta vino después que la fuente yahwista. Esto lo encontramos en el Interpreter's Dictionary volumen 2, página 1, una de las principales fuentes narrativas del Pentateuco. El término es derivado de la palabra en hebreo Elohim, traducido, dioses, cuyo uso es característico de esta fuente. Este mismo diccionario en la página 94, nos muestra que fuente eloísta es comúnmente asociada con el reino del norte, Israel, y que esta fuente apareció 100 años después que la fuente yahwista. El autor o compilador de la fuente eloísta del Pentateuco, vea eloísta, el cual es comúnmente asociado con el reino del norte, y data del octavo centenario AC. Ahora, en la Anchor Bible, Proverbios Eclesiastés, volumen 18, página 31, nos muestra que la fuente eloísta se originó en el reino del norte, Israel, después de que el reino se dividió, enseguida de la muerte de Salomón. El hecho de que el documento eloísta, en el Pentateuco, muestra evidencia de su origen en el norte de Israel, después de la división del reino cuando murió el rey Salomón, y sigue la misma línea del documento judaíta, indica que ambos documentos tenían una base en común, antes de que el reino se dividiera en dos. ¿Podremos comprender lo que esto significa? Yo opino, amado lector, que esto demanda nuestra atención inmediatamente, si es que usted está interesado en su salvación, ya que esto es demasiado serio como para tomarlo de forma ligera. Dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que la hablaron de esto en su iglesia? ¿Sabe una cosa? Las religiones son a las que menos les importa que usted sepa la verdad, a ellas lo que más les importa es otra cosa. Ahora, lea con atención. Esto significa que ambas, la fuente yahwista y la fuente eloísta, estaban estructuradas sobre una base común, antes de que el reino se dividiera en dos. Lo que esto quiere decir, es que las dos fuentes tenían algo en común, solo que una de ellas retuvo el nombre de Yahweh dentro de las escrituras, mientras que la otra, reemplazó el nombre de Yahweh por el título pagano Elohim. Dioses, la palabra pagana Dios, surge de la palabra El, singular Dios, o Elohim, plural dioses. El Interpreter's Dictionary, volumen 1, página 817, nos dice lo que las palabras El y Elohim significan en realidad, en el Antiguo Testamento. 1. Demonismo. Adaimon. El equivalente en hebreo de demonio daimon, en el sentido original es simplemente, comúnmente interpretado, Dios barra dioses. Ahora, preste atención a la palabra griega, Theos, que ha sido traducida Dios, en lo que es conocido como el Nuevo Testamento. Enseguida, quiero hacerle ver la realidad, de que la palabra demonio y Theos son virtualmente intercambiables, como lo muestra el Interpreter's Dictionary, volumen 1, página 817. En el sentido original, un demonio puede ser definido ampliamente como un dios anónimo, ejemplo, una u otra personificación de esas fuerzas, o influencias errantes no identificables, las cuales se cree que se manifiestan a través de las mayores deidades, imágenes o estatuas, y provocar circunstancias y experiencias particulares. Ejemplo, demonio y Dios son virtualmente intercambiables. Las palabras el Elohim, Dios dioses, como también las palabras Baal Adonai, Señor, surgieron del vocabulario y la adoración canaanita. Estas palabras canaanitas fueron aceptadas dentro del lenguaje hebreo, muchos años después de los escritos yahwistas. La Enciclopedia Judaica, volumen 7, página 674, nos muestra esto. La mayoría de estos términos fueron empleados por los canaanitas para designar a sus dioses paganos. No es de sorprender, ya que cuando los patriarcas y los primeros israelitas se establecieron en la tierra prometida, adoptaron el lenguaje canaanita como parte de su propiedad. Isaías 19:18, la lengua hebrea, naturalmente usaría términos del vocabulario canaanita para designar a su creador. Después de que estos títulos canaanitas fueron incorporados dentro del lenguaje hebreo, los hijos de Israel, de una forma lenta pero segura, se olvidó del nombre de su creador. Tal fue el olvido que inclusive, el nombre de Yahweh llegó al extremo de no ser mencionado, excepto en el día de la expiación, y después solamente por el sumo sacerdote, que estaba al servicio del templo, en una voz tan baja, que casi nadie podía oírlo. La Enciclopedia Judaica, volumen 7, página 679, nos habla acerca de las palabras Eloah y Elohim. Eloah, Elohim. La palabra Eloah, Dios y su plural Elohim, dioses es una forma extendida de El, nombre del principal dios canaanita. Estas son algunas imágenes del dios El, del cual proviene la palabra Elohim. La Enciclopedia Judaica, volumen 7, página 680, nos da un dato muy interesante acerca del nombre de Yahweh. El nombre personal del Creador.
escrito en la Biblia hebrea con las 4 letras consonantes Yud-Di, el cual es referido como el Tetragramatón por lo menos hasta la destrucción del primer templo en el año 586 a.C. Este nombre era pronunciado regularmente con sus respectivas vocales, como lo aclaran las cartas de Laquis, escritas un poco antes de esa fecha. Pero al menos hasta el tercer centenario a.C. la pronunciación del nombre Yahweh fue evitada, y Adonai, el Señor, fue sustituida. Como evidencia del uso de la palabra griega Kyrios, Señor, en lugar de Yahweh en la Septuaginta, la traducción de las escrituras hebreas, que fue iniciada por judíos que hablaban griego en ese centenario. Donde la forma combinada Adonai ocurría en la Biblia, esto se leía como Adonai Elohim, Señor Dios, señores dioses. En los inicios de la Edad Media, el texto consonante del Tetragramatón, Iu, fue suplementado con puntos vocálicos para facilitar su lectura. Al Tetragramatón, Iu-Di, se le interpoló una sheva, o, debajo de la yod, y, de Di, Iu, que da el sonido de la letra, en lugar de la atafpata, debajo de la yod, y, que da el sonido de la letra, a, debajo de la alef, de Adonai. Esto produjo el sonido de Adonai en lugar de Adonai. Además del punto vocálico para la O, estos puntos vocálicos fueron agregados al Tetragramatón, Iu, y así se produjo la forma Yehová. Cuando un grupo de estudiantes cristianos en Europa, que eran expertos en el idioma hebreo, comenzaron a traducir la Biblia, ellos no entendieron qué significaba la palabra Yehová, así que introdujeron el nombre híbrido Jehová para así evitar pronunciar inclusive el nombre Adonai. Más tarde se introdujo la costumbre de simplemente decir Hashem, o en arameo, Shema, que quiere decir el nombre aún en la expresión que dice, bendito el que viene en el nombre de Iu. Salmo 118. 26. El hecho de evitar la pronunciación del nombre Yahweh, es debido a un sentido generalizado de reverencia. O más correctamente, por causa de un mal entendimiento del tercer mandamiento. Éxodo 20, 7. Deuteronomio 5, 11, que dice, no tomarás en falso el nombre de Yahweh cuando realmente quiere decir, no jurarás falsamente por el nombre de Yahweh. La verdadera pronunciación del nombre de Yahweh nunca se perdió. La mayoría de los primeros escritores griegos de la Iglesia cristiana testifican que el nombre se pronunciaba Yahweh. Encontramos lo siguiente en la página 682, de esta misma enciclopedia judaica, volumen 7. En el Talmud, la prohibición de usar el nombre bíblico, aplica tanto por escrito, como pronunciado oralmente. La prohibición del nombre aplica solo al Tetragramatón, Iu-Di, el cual podía ser pronunciado por el sumo sacerdote, solo una vez al año en el día de la expiación dentro del lugar santísimo, y en el templo por los sacerdotes cuando recitaban las bendiciones sacerdotales. Ahora el Talmud lo expresa de esta manera. Está escrito, Yahweh di, este es mi nombre, y también está escrito, Éxodo 3, 15, y este es mi memorial para todas las generaciones, bendito el que viene en el nombre de Yahweh di. Mateo 23, 39, Salmo 118, 26. No soy pronunciado como estoy escrito, di, estoy escrito yo Wafei, di, pero soy pronunciado Aleph Udaled Adonai. El tetragramatón es I, yo, D, Ei, T, Waf, D, Ei, Di, U barra Yahweh, pero es leído paganamente Adonai. Aleph, Udalet, Denun, Yogi, y Du. Esta prohibición incluía la pena de muerte. El decreto talmúdico, Mishnah, era apedrear a muerte a todo aquel que se atreviera a pronunciar el nombre de Yahweh. Friedman, Rabbi H. Trans Sanhedrin 2 vols de Rebecca Bennett Publication Incorporated, 1959. La Nueva Enciclopedia Católica, 1967, expone. En virtud de Yahweh, considerando las transcripciones griegas del sagrado nombre Iu, debe ser pronunciado Yahweh. La pronunciación Jehová fue desconocida en los antiguos círculos judíos, y está basada en un subsiguiente malentendido de la práctica escribana en el uso de las vocales de la palabra Adonai, con las consonantes de Iue. Lo cual dio la palabra Jehová. Los testigos de Jehová admiten que el nombre Jehová es inferior a Yahweh en el libro, Santificado sea su nombre, página 16, ellos citan al traductor católico romano de la versión Westminster de las Sagradas Escrituras, diciendo, hubiera preferido escribir Yahweh, el cual es admisiblemente superior a Jehová. En la página 17 de este mismo libro, los testigos de Jehová escriben, en armonía con la práctica que se ha desarrollado entre los supersticiosos, las vocales marcadas, signos diacríticos, para Elohim, Dios es Dios, o para Adonai, Señor señores, fueron insertadas en el tetragramatón Iu barra Adi para preparar al lector hebreo a decir aquellas palabras en vez del nombre Yahweh.
Mediante la combinación de aquellas vocales marcadas y el tetragramatón, Yud-Di se formaron las pronunciaciones Yehui y Yehuá. Además, en la página 20, ellos, los testigos de Jehová, citan en el léxico para los libros del Antiguo Testamento, por Koheler y Baumgartner, en virtud del tetragramatón. El error en el deletreo de la palabra Jehová, ocurrió desde aproximadamente el año 1100, y después, este ofreció su argumento a favor de Yahweh, como la pronunciación correcta y original. En el prefacio de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, publicado por la Atalaya de los Testigos de Jehová, y el Manual Sociedad, ellos explican en la página 24. Al mismo tiempo que nos inclinamos a reconocer la pronunciación Yahweh como la más correcta, hemos mantenido la forma Jehová, debido a la familiaridad, tradición, de las personas con la forma Jehová, desde el siglo XIV. En nuestra búsqueda por la verdad, tenemos que volver a trazar nuestros pasos y audazmente proclamar su verdadero nombre, Yahweh, y no seguir tradiciones u opiniones erróneas. A pesar de que los testigos de Jehová reconocen que su verdadero nombre es Yahweh, han decidido mantener la forma Jehová, debido a la tradición de que ese falso nombre se estableció desde el siglo XIV, y que en su búsqueda por la verdad, tienen que proclamar su nombre verdadero. Y yo les pregunto, ¿cuándo? ¿No les parece que ya se tardaron demasiado? A muchos de nosotros quizás se nos ha dicho en alguna ocasión, que nadie sabe cómo se pronuncia el nombre del Creador. Note usted que la verdadera pronunciación del nombre de Yahweh jamás se perdió. A estas alturas, debemos ver claramente por qué el nombre verdadero de Yahweh fue olvidado. En toda instancia, el nombre de Yahweh fue reemplazado con títulos de dioses paganos, y poco después, la gente comenzó a pensar que el Señor Dios fue quien creó los cielos y la tierra. Como hemos visto en el Interpreter's Dictionary volumen 1, página 817, las palabras El y Elohim, dioses, de lo que es conocido como el Antiguo Testamento, nos dio como resultado la palabra Teos, en lo que es conocido como el Nuevo Testamento, cuya palabra se traduce Dios dioses, que simplemente quiere decir demonio o demonios. Hay una escritura en el libro del profeta Isaías, donde dice que los hijos de Israel hicieron pacto con la muerte y el Sheol, y que se han refugiado en la mentira, pensando que de esa manera evitarán el castigo. Isaías 28, 14, 19. Por tanto, oíd la palabra de Yahweh, hombres burladores, y gobernantes de este pueblo de Jerusalén. Por cuanto habéis dicho, hemos hecho pacto con la muerte, y también hicimos alianza con el Sheol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque nos hemos refugiado en la mentira, y en el engaño nos esconderemos. Por tanto Yahweh dice así: He aquí que yo pongo por fundamento en Sión, una piedra elegida, angular y preciosa, y de cimiento sólido. Y el que se apoye en ella estará firme y no vacilará. Y ejerceré la justicia con medida y la rectitud con nivel. Barrerá el granizo el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondite. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestra alianza con el Sheol no se mantendrá. Cuando pase el turbión del azote seréis aplastados. Tan pronto como empiece a pasar los arrastrará. Porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y habrá estremecimiento solo con oírlo. Yo me pregunto, ¿qué harán toda esa bola de mentirosos que se han atrevido a adulterar la palabra de Yahweh cuando venga el fin? ¿Acaso pensaron, o piensan que podrán burlar la justicia del Todopoderoso? Terrible será el fin que tendrán aquellos que se refugian en la mentira. Sacerdotes y profetas de Baal, el Señor del cielo. De cualquier manera, como lo hemos leído antes, los israelitas no obedecieron a Yahweh, en cambio adquirieron los nombres y títulos de los dioses canaanitas. Baal Señor Adonai y Elohim Dios es Dios, y los usaron en la adoración. También sustituyeron el nombre de Baal por el nombre de Yahweh, en las escrituras que Yahweh inspiró para ser escritas. Tal sustitución causó que su gente se olvidara de su nombre, como lo dijo el profeta Jeremías 23, 26, 27. Por causa de esta conspiración de sustituir el nombre de Yahweh, a través de la pluma mentirosa de los escribas, traductores copistas, en las escrituras, el nombre de Yahweh se ha mantenido oculto hasta nuestros días. Mantenga esta realidad en mente, tal como hemos estado leyendo a través de estas fuentes y referencias autoritativas, cuyas evidencias nos muestran que las palabras Señor y Dios no son títulos correctos para el Creador, y nunca debieron ser usados por los traductores para reemplazar o sustituir el nombre de Yahweh. Y todavía, a pesar de que estas autoridades admiten que esto es verdad, aún siguen sin entender, e insisten erróneamente en continuar escribiendo las palabras Señor y Dios en sus traducciones, en lugar de usar el nombre correcto de Yahweh, nuestro Creador. Tal es la magnitud de este engaño, que les toma a algunas personas meses, e incluso años, evitar el uso de estos títulos paganos.
Señor Dios, como hemos visto en 2 de Reyes 17:16, cuando esta gente engañada adoraba a Baal, Señor, ellos estaban adorando al ejército del cielo. En varias ocasiones, algunas personas me han dicho: yo solo adoro al Señor del cielo. A estas personas, que ciertamente están más que engañadas al adorar a este tal Señor del cielo, el diccionario bíblico de Unger, página 413, les dice quién verdaderamente es el Señor del cielo. La forma del nombre de Baal, adorado en la ciudad filistea de Ecrón. Baal, bajo este aspecto de adoración, fue visto como el creador de las moscas, y también el que podía controlar esta plaga muy común en el Medio Oriente. Baal-Zebub fue consultado por Ococias de Israel. 2 de Reyes 1:2-16, Baal-Zebub, también conocido como Beelzebub, que quiere decir el Señor del cielo o habitación celestial. Los fariseos le llamaban a Beelzebub, el príncipe de los demonios. Mateo 12:24. El Interpreters Dictionary de la Biblia, Abingdon Press, Nashville TN, volumen 1, página 13, también nos da una información muy interesante acerca de lo que significa realmente el Señor del cielo. Abominación que provoca desolación. Abominación desoladora. Una frase enigmática mencionada en el libro de Daniel, 1 de Macabeos, Mateo, y Marcos. En el libro de Daniel 9:27 tenemos, en 11:31, en 12:11 y en 8:13. Esto por el momento puede ser traducido abominaciones desoladoras. La abominación desoladora y transgresión desoladora. Hay algunas peculiaridades gramáticas, pero primero tenemos que examinar cada palabra. Es un término usado casi exclusivamente para objetos y prácticas idólatras, y quiere decir una cosa detestable. Los escritores bíblicos, normalmente se refieren a ídolos y deidades de los gentiles bajo algún otro nombre, para así evitar pronunciar algún nombre potencialmente peligroso. Old Nick igual Satanás. Y mientras, una cosa detestable, era usual, también fue usado. El término griego Zeus Olimpios fue traducido en lengua semítica como lo testifican las inscripciones fenicias y el pasaje de 2 de Macabeos 6:2. Esto literalmente quiere decir Señor del cielo. Esta frase es sustituida por la palabra odiada, y es lo mismo que el estilo fenicio de consecuentemente para el título gentil Señor del cielo. Los judíos lo tradujeron como la cosa detestable que provoca miedo, horror y espanto. En Mateo 12:24, Yahshua fue acusado de echar fuera demonios por el poder de Beelzebul, el príncipe de los demonios, el cual no es otro que el mismo diablo o Satanás. Por supuesto que Yahshua echó fuera demonios por el poder de Yahweh, que es la única manera en que los demonios pueden ser echados fuera. El mundo de entonces no entendió esa realidad, mucho menos en nuestra época. Como hemos visto, Baal fue adorado bajo diferentes atributos. En Josué 11:17, leemos que Baal-Gad fue el señor de la fortuna. En Números 32:38, Baal-Meón, señor de las habitaciones. En Deuteronomio 4:3, Baal-Peor, señor de las aperturas. En Jueces 20:33, Baal-Tamar, señor de las palmas. Todos estos nombres de Baal tenían un significado especial para aquellos que practicaban esta misteriosa religión, la cual se había expandido sobre toda la tierra. Pero no se engañen, Baal el Señor, no es otro más que el mismo adversario, Satanás, o el diablo, como nos lo muestra este pasaje del Lexicon in Veteris Testament y libros, por Koehler y Baumgartner, Ejurilla, Leiden, Holanda, 1985, página 137. Baal, Ak. God, Dios, el adversario de cualquier manera. En la época del apóstol Pablo, como también en nuestra época, la gente no se da cuenta a quién verdaderamente está adorando cuando invocan al Señor, o Dios. Ellos podrán pensar que están adorando al Creador, cuando en realidad están adorando a Baal, al usar los títulos que corresponden a Baal, Señor Dios. Así de sencillo. El apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios 10:20-21, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Yahweh, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa de Yahshua, y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa de Yahshua, y en la mesa de los demonios. La palabra que se tradujo, demonios, es la palabra 1140 del diccionario bíblico griego Strong, y significa diablo, o Dios. Un ser demoníaco. Una deidad. Diablo Dios. Página 412 del diccionario bíblico de Unger nos da la siguiente información. En Canaán había una tendencia de usar la forma plural de deidades, Ashtoret, Ashtorot, Aserá, Aserim, Anat, Anatot, para compilar todas las manifestaciones de esta deidad. En forma similar, el plural canaanita Elohim, dioses, fue adoptado por los hebreos para expresar todas las excelencias y atributos del verdadero creador.
Así como los hijos de Israel cayeron en el engaño al adoptar la palabra canaanita el Elohim dioses, para expresar todas las excelencias y atributos de Yahweh, la mayoría de los traductores caen en el mismo engaño al usar las mismas palabras el Elohim dioses, aun cuando admiten que Dios no es el nombre o título de Yahweh, y ellos saben que no lo deben usar. Yahweh dio una advertencia en cuanto a este engaño. Deuteronomio 12, 30, 31, 30. Tengan cuidado de no caer en su trampa, siguiendo su ejemplo y averiguando sobre sus dioses preguntando, ¿de qué manera servían a sus dioses estas naciones? Y digas, yo también haré lo mismo. 31. Ustedes no honrarán a Yahweh con las mismas prácticas que esas naciones. Isaías 42, 8, 8. Yo soy Yahweh, este es mi nombre. Y no compartiré mi gloria con ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos. Y ellos, como la mayoría hoy en día, se olvidaron de la advertencia de Yahweh. Los israelitas, no solamente fueron engañados al hacer lo mismo que los canaanitas en la adoración de sus dioses. Ellos pensaban que al hacer esto, estaban siguiendo a Yahweh. Y consecuentemente se prostituyeron al ir en pos de Baal, cuando en su adoración comenzaron a usar títulos paganos, y se olvidaron del nombre de Yahweh. Y tanto fue así, que ellos se volvieron adictos a la adoración de los dioses de Canaán, porque ellos querían ser igual que sus vecinos los canaanitas. Recuerde que los canaanitas, en sus templos tenían habitaciones para la prostitución disque, sagrada, que de sagrada no tenía nada porque se hacían actos de inmoralidad, el cual era el culto a la fertilidad, y esto sonaba atractivo para los hijos de Israel, y también para las mujeres, esto les servía como una excusa para el libertinaje. Ellos querían adorar a un Dios insano e inmoral, y no a un Padre celestial que los amaba, pero que les exigía obediencia. Los canaanitas adoraban a el Elohim, dioses. Por si usted no lo sabía, amado lector, la palabra pagano significa pagano, adorar o venerar a un dios, o dioses, Elohim, en forma de esculturas, efigies, figuras, estatuas, ídolos e imágenes hechas por el hombre, sobre las cuales, él mismo en su ignorancia, insensatez, y necedad deposita su fe y creencia, y equivocadamente imagina que pueden ayudar o proteger de forma milagrosa. Todo el mundo ha caído en la idolatría, las huellas de Satanás están por todo el mundo, en todas las civilizaciones del mundo se han adorado dioses en forma de imágenes del sol y la luna, y figuras de hombre y mujer y de animales. Todas las ruinas que han quedado de esas civilizaciones como las pirámides de México, de Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, etcétera, no son otra cosa más que altares donde se adoraba al sol y a otros dioses, y donde se llevaban a cabo los sacrificios más horrendos de seres humanos, que hasta los quemaban vivos para satisfacer a sus dioses, cosa que Yahweh detesta. Satanás ha de estar muy satisfecho de que todo esto se haya hecho en su honor. La gente admira esas ruinas como obras de arte, sin imaginar lo que verdaderamente simbolizan. Usted mismo puede investigar esto a través de la historia, amado lector, y se dará cuenta. Todas las religiones están en el error, al usar títulos falsos como Señor y Dios según ellos para dirigirse al Creador, pero la más obvia de todas que no solamente usa esos falsos títulos, sino que además usa imágenes, es la religión católica. Si usted por casualidad, amado lector, es católico, no se sienta ofendido, usted es solo una víctima que ha caído presa de sus engaños. Todo el mundo ha sido engañado al no investigar los orígenes de tal Dios o dioses, Elohim. Y deciden ignorar, y desobedecer el primero y segundo mandamiento de la ley del Creador, escrito en Éxodo 20, 1, 6, en los cuales se implica el castigo por la desobediencia. El hombre se ha fabricado dioses, llamados en la actualidad santitos, de cualquier material, y aún lo sigue haciendo, ya sea de madera o de piedra, en forma de animal o humano, o en forma de lo que hay en el cielo, sol, luna, estrellas. Los términos paganos que describen los atributos de estos dioses, fueron aplicados a Yahweh cuando su nombre fue ocultado, y enseguida removido de las escrituras y reemplazado con los títulos de esos ídolos hechos por el hombre. La definición de la palabra Dios, del Webster's Deluxe Unabridged Dictionary, Simon & Schuster, Ni, página 782. Es relacionado a God, God, Dios. Seres sobrenaturales, una imagen que es adorada, una persona o cosa que es admirada y se le rinde honor. Las palabras canaanitas hebreas el Elohim, dioses, simplemente significan demonio, ese. La palabra griega teos, Dios, simplemente significa demonio. La palabra Dios, la cual fue traducida del griego teos, la cual fue traducida directamente de las palabras canaanitas hebreas el y Elohim, simplemente significa demonio, ese.
Entonces, ¿será alguna sorpresa que Yahweh esté insatisfecho de que estos títulos paganos fueran usados para reemplazar su nombre en las escrituras? Deuteronomio 32, 39, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses, Elohim, conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Isaías 43, 10, 11, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo a quien yo elegí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y ninguno habrá después de mí. 11. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 44, 6, 6. Así ha dicho Yahweh, el Rey de Israel, su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Elohim, dioses. Isaías 42, 8, 8. Yo soy Yahweh, este es mi nombre. Y no compartiré mi gloria con ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos. ¿Cree usted que ahora sí queda claro el entender qué es lo que Yahweh mismo piensa acerca del título Dios/dioses? El primer mandamiento, el primero de los 10 mandamientos de Yahweh, está escrito en Éxodo 20, 1, 3. Lo que la gente en todo el mundo no entiende, es el hecho de que Éxodo 20, 2, identificó al único que sacó a los hijos de Israel fuera de la esclavitud, e identificó a quien era que tenían que adorar y servir. Éxodo 20, 2. Yo soy Yahweh, el que te saco de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Y entonces se nos dice que es lo que no debemos adorar en la siguiente escritura. Éxodo 20, 3. No tendrás dioses delante de mí. La palabra hebrea Asher 312, del diccionario hebreo Strong, se tradujo otros en la mayoría de las Biblias, pero en realidad quiere decir extraño o desconocido. Las palabras hebreas Alpané 5921 y 6440, del diccionario hebreo Strong, se tradujeron enfrente de, en la mayoría de las versiones bíblicas, pero en realidad significan en contra de. Ahora, de acuerdo al diccionario Webster, la palabra en contra significa en oposición de. Entonces, la escritura de Éxodo 20, 3, debió haber sido traducida de la siguiente manera. Éxodo 20, 3. No tendrás dioses extraños de ninguna clase, ellos están en oposición de mí. Yahweh no se estaba identificando como un dios, él estaba instruyendo a su pueblo a no tener dioses de ninguna clase. Ahora leemos el segundo de los 10 mandamientos en Éxodo 20, 4, 5, 4. No te harás escultura, estatua, efigie, imagen, ídolo, o figura alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 5. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahweh, soy celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. La definición de la palabra Dios del Webster's New World Dictionary, segunda edición, también nos muestra que Dios es un ídolo, el cual es una imagen que es adorada. God, Dios, God, NM. OE. Relacionado a, God, God. Gut, prop. Ye. Base Gau, llamar, invocar. 1. Cualquier ser sobrenatural, inmortal, y ejerciendo poder especial sobre las vidas y asuntos de la gente y el curso de la naturaleza. Deidad, especialmente un dios masculino. 2. Una imagen que es adorada. Un ídolo. Si usted ha leído hasta este punto, mi querido lector, entonces entenderá que cada vez que la gente invoca a Dios, en realidad están invocando a una imagen, una estatua, una escultura, una efigie, una figura, o lo que es lo mismo, un ídolo hecho de piedra, de madera o de cualquier otro material. Sinceramente, ¿cree usted que a Yahweh se le puede representar a través de una imagen de talla, si él mismo se lo prohibió a su pueblo? Deuteronomio 4, 12, 13, 12. Y habló Yahweh con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4, 16, 19, 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. 17. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. 18. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. 19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Deuteronomio 4, 23, 28, 23. Recuerden, no os olvidéis del pacto que Yahweh estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh te ha prohibido. 24. Porque Yahweh es fuego consumidor, y celoso.
25. Si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahweh, para enojarlo. 26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis. 27. Y Yahweh os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. 28. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Isaías 40, 18, 25, 18. ¿Con quién van ustedes a comparar a Yahweh? ¿Con qué imagen van a representarlo? Salmo 115, 4. Los ídolos, santitos, de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombre. Tienen boca, y no hablan. Tienen ojos, y no ven. Tienen oídos, y no oyen. Tienen nariz, y no huelen. Tienen manos, y no tocan. Tienen pies, y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Creen, Apocalipsis 9, 20, 21, 20. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas. Continuaron adorando a los demonios, con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, oír ni caminar. 21. Ni se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Deuteronomio 28, 58, 62, 58. Si tú no obedeces y pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, y no respetas este glorioso e imponente nombre de Yahweh el Todopoderoso, 59. Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes, y enviará también enfermedades malignas e incurables. 60. Y hará caer sobre ti todas las plagas de Egipto que tanto miedo te causaron, y tendrás que sufrirlas constantemente. 61. Además, te enviará otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la enseñanza, hasta acabar contigo. 62. Por no haber obedecido a la voz de Yahweh tu Padre. A todo esto, yo les haré una pregunta a todos esos traductorcillos de pacotilla, y a la bola de mentirosos que los solapan, si saben que la palabra Elohim, 430 del diccionario hebreo Strong, es un sustantivo plural que significa dioses, entonces, ¿por qué no tradujeron el primer pasaje de Génesis, usando el sustantivo plural, dioses? En todo caso ellos debieron haber traducido, en el principio crearon los dioses, Elohim, los cielos y la tierra. Pero no son dioses ni Dios. Es nuestro Padre Yahweh quien creó los cielos y la tierra, y Él es solo uno. Este error que han cometido de seguir tradiciones falsas, ha causado una confusión tremenda en todo el mundo, y yo sé que todo esto lo hicieron para establecer su abominable doctrina trinitaria, pero en el día de la resurrección, y cuando se establezca el juicio, el Abba les ajustará las cuentas. En primer lugar, no se puede usar el título Dios, porque es un sustantivo plural que significa dioses. Elohim, en lugar del título Dios pudieron haber usado el título el Creador o el Todopoderoso. Además de eso el título Dios/dioses Elohim, fue tomado de gente que adoraba a los dioses, Elohim, paganos de la tierra de Canaán. Y eso es precisamente lo que quiere decir esta palabra. Elohim igual dioses. Y a nuestro Creador no le podemos llamar dioses/Elohim, porque Yahweh nuestro Padre nada más es uno. Deuteronomio 6, 4, 9. Escucha Israel. Yahweh nuestro Padre, Creador, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh, tu Padre, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y serán estos mandamientos que yo te ordeno hoy grabados en tu corazón y en tu mente. Incúlcaselos a tus hijos cuando estés en tu casa, y cuando viajes, al acostarte, y al levantarte habla siempre de ellos. Ácatelos en tus manos para que te sirvan de señal. Póntelos en la frente entre tus ojos. Escríbelos en los postes y en las paredes de tu casa y en tus puertas. Se ha probado irrefutablemente que cada vez que la gente invoca a Dios, Elohim dioses, en realidad están invocando a un ídolo hecho de cualquier material, y se ha probado irrefutablemente que cuando se invoca a un ídolo, en realidad se está invocando a Satanás. Desafortunadamente, en las Biblias se encuentra el título Dios, Elohim dioses, y es por eso que la gente al oír la palabra Dios, Elohim dioses, asocian esa palabra con el Creador, pero ya se han puesto las evidencias delante de usted para que abra sus ojos, y entienda que los traductores de las diferentes versiones bíblicas, conspiraron para hacer que la gente no conociera el nombre que es sobre todo nombre, porque Satanás sabe que en el nombre de Yahweh está la salvación. Romanos 10, 13, 13 porque todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Joel 2, 32, 32 porque todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Porque habrá un remanente en el monte de Sion y en Jerusalén, como prometió Yahweh.
Todo el que invoque a Yahweh estará entre los sobrevivientes. Y Satanás ha usado a esos malos traductores, y a los falsos profetas, y a los sacerdotes, y maestros, y pastores mentirosos que no predican la verdad, sus ministros, porque quiere que todo mundo se pierda. 2 de Corintios 11, 14, 15, 14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Y tampoco es extraño si también sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a lo que han hecho. Entonces, si es incorrecto llamarle Dios o Señor al Creador, ¿de qué manera podremos dirigirnos a Él? ¿De qué manera lo invocaremos? Bueno, lo que está a punto de leer, es lo más importante que Yahweh dijo de sí mismo. Éxodo 3, 15, 15. Y también les dirás: Yahweh, el Todopoderoso de sus padres, el Todopoderoso de Abraham, el Todopoderoso de Isaac y el Todopoderoso de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Algunas versiones en Éxodo 3, 15, tienen en el margen unas notas, examine esas notas y encontrará el nombre Yahweh, o Yahvé. En las versiones católicas, Yahvé se lee Yahweh, porque la V es una U en el idioma latín. Sorprendido. Primero debo recalcar, que dice que su nombre es para siempre. Segundo, que con ese nombre se le debe de invocar de generación en generación. Tercero, usted y yo somos una de esas generaciones. Pero entonces, ¿por qué la gente no está invocando su nombre, y en lugar de eso están invocando títulos de Baales? Señor Dios, ahora, ¿qué es Yahweh para nosotros? Lucas 11, 2, 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11, 11, 13, 11. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? 12. Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? 13. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Romanos 8, 15. 15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor como esclavos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos con toda confianza: Abba Yahweh, esto es, Papá Yahweh. Mateo 23, 9, 9. Tampoco habéis de llamar a nadie sobre la tierra Padre vuestro, pues uno solo es vuestro verdadero Padre, el cual está en los cielos. Lucas 12, 32, 32. No temas, rebañito mío, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. Lucas 6, 36, 36. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El rey David, un hombre que amaba a Yahweh, fue inspirado por Yahweh a llamarle Padre. Salmo 89, 26, 26. Él me invocará, diciendo: Tú eres mi Padre, oh Yahweh, la roca de mi salvación. Quiero compartir con usted una información extremadamente importante. En el año 2008, el Papa Benedicto XVI emitió un decreto, que fue publicado en los medios de comunicación, y la nota dice así: El Vaticano. Los católicos no deben cantar, ni pronunciar el nombre de Dios como Yahweh o Yahvé. Yahweh, ha dicho el Vaticano, citando la autoridad en la práctica tanto judía como cristiana. La instrucción se giró el 29 de junio del 2008, en una carta a la Conferencia de Arzobispos Católicos del Mundo, por orden del Papa Benedicto XVI. En años recientes, la práctica de pronunciar el propio nombre de Yahweh ha aumentado, dice la carta, refiriéndose a las consonantes del tetragrama tónico hebreo. Pero esa pronunciación viola una antigua tradición judía aún permanente, recuerda el Vaticano a los arzobispos. Como una expresión de la infinita grandeza y majestad de Dios, el nombre de Yahweh se estableció que debía de ser impronunciable, y a la vez reemplazado durante la lectura en las escrituras mediante nombres alternativos como Adonai, que significa Señor Baal. La confesión recordó a los obispos que el nombre de Yahweh en la adoración católica debe ser reemplazado por el título latino Dominus, que significa Señor, o una palabra equivalente en significado al idioma local. ¿Qué le parece, amado lector? Esto confirma la necedad e insensatez de estos sacerdotes de Baal, Señor, de seguir ocultando el nombre más importante del universo, porque ellos adoran a Baal, Señor, y no a Yahweh. Por si usted no lo sabía, existen versiones católicas donde aparece el nombre de Yahweh, por ejemplo la versión Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, y otras, en donde el nombre aparece como Yahvé o Yahvé. Aquí ellos escriben el nombre usando la letra V del idioma latín, cuya pronunciación es U, entonces se leería Yahweh o Yahweh. Esto testifica en contra de ellos, y las razones que ellos ponen como excusa para no pronunciar el nombre Yahweh no tienen fundamento.
Como prueba, vuelva a leer, Éxodo 3, 15 y también les dirás: Yahweh, el Todopoderoso de sus padres, el Todopoderoso de Abraham, el Todopoderoso de Isaac y el Todopoderoso de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Algunas versiones en Éxodo 3, 15, tienen en el margen unas notas, examine esas notas y encontrará el nombre Yahweh o Yahvé. En las versiones católicas, Yahvé se lee Yahweh, porque la V es una U en el idioma latín. El mismo Yahoshua condena las tradiciones que eran implementadas por los fariseos en Marcos 7, 9 les decía también: que bien violáis el mandamiento de Yahweh, para conservar vuestra tradición. Si usted, amado lector, es de los que de verdad están buscando al Todopoderoso, sepa que Él está presto para recibirle. Él está buscando adoradores como usted para que den gloria a su nombre es Yahweh, invóquelo sin temor. Isaías 65, 1. Yo me manifesté a aquellos que no preguntaban por mí, para poder ser encontrado por aquellos que no me buscaban. Y les dije: aquí estoy. Aquí estoy. A una nación que no me llamaba por mi nombre. ¿Fue David inspirado a llamarle a Yahweh, Dios o Señor? Seguramente no. Las escrituras dicen que David le llamó a Yahweh Padre. Yahoshua, nuestro Mesías, también nos instruyó a llamar a Yahweh, nuestro Padre. Si Yahweh nos ha llamado a ser parte de sus hijos, los habitantes de la tierra nueva también le llamarán a Yahweh mi Padre. Jeremías 3, 17, 19, 17. Entonces llamarán a Jerusalén el trono de Yahweh y a su alrededor se juntarán todas las naciones, sin seguir más la dureza de sus malos corazones. 18. Por ese mismo tiempo los hijos de Judá y los de Israel harán el camino juntos desde las tierras del norte a la tierra que di en herencia a sus padres. 19. Y yo pensaba: ¿cómo quisiera contarte entre mis hijos, darte como herencia un país maravilloso, que sobresalga entre todas las naciones? Y añadí: me llamarás Padre mío y nunca más te apartarás de mí. Está escrito que Satanás será atado durante 1000 años, y no podrá engañar más a las naciones, lo cual él está haciendo en estos mismos instantes. Cuando Satanás sea atado, y un sello sea puesto sobre él, toda la gente en el mundo llamará a Yahweh Padre mío. La adoración a Dios nos separa de Yahweh. Todos los pecados cometidos por la gente en este mundo a través de la adoración a Baal, Señor, han provocado la separación de Yahweh. Por lo tanto, las oraciones de la gente ni siquiera son oídas por él, mucho menos contestadas. Isaías 59, 1, 2, 1. No es que la mano de Yahweh se haya acortado para salvar, ni que su oído se haya ensordecido para no oír. 2. Sino que las maldades de ustedes han sido una barrera de separación entre ustedes y su Padre. Y los pecados de ustedes han hecho que Él aparte su rostro y se niegue a escucharlos. En estas escrituras, Yahweh nos dice que Él no es el que está fallando, sino que es el pecador el que falla. Ahora bien, amado lector, debo admitir que la culpa no es del todo de los que son engañados, sino de aquellos que, conociendo la verdad, no se atreven a revelarla. Pero aún así, es responsabilidad de nosotros buscar la verdad, e investigar los orígenes de lo que creemos o de lo que nos han enseñado. Yo sé que la gran mayoría de la gente sabe leer, pero prefieren malgastar su tiempo en lectura que no aprovecha, en sus afanes, y en todo tipo de diversiones, y no se dan cuenta que la vida es como una flor que brota, florece, se marchita, y muere. La gente nunca tiene tiempo para buscar al Creador, solo lo buscan cuando hay una desgracia o necesidad. Pero, ¿cómo invocarán al Creador del universo si no conocen su nombre, si el nombre más grande e importante sobre todo el universo, ha sido reemplazado con títulos paganos en la mayoría de las traducciones bíblicas de hoy? A causa de este engaño pensamos que cuando le pedimos a Dios, le estamos pidiendo al Creador, pero al usar estos títulos paganos de Señor, Adonai, y Dios, Elohim dioses, eventualmente estamos invocando a Satanás, el gobernador de los demonios. De verdad, todo el mundo está engañado. Y Yahweh nuestro Creador no está satisfecho con esto y pregunta. Jeremías 23, 26, 27, 26. ¿Hasta cuándo estará esto en la mente de los profetas que profetizan falsedad, y que profetizan el engaño que sus propias mentes engañosas han inventado? 27. Y pretenden que mi pueblo se olvide de mi nombre, por medio de sus sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Señor, Jeremías 5, 31. Lo que anuncian los profetas es mentira. Los sacerdotes gobiernan a su antojo, y mi pueblo así lo quiere. Pero, ¿qué harán ustedes cuando llegue el fin? Yahweh nuestro Creador, quiere sacarlo del engaño, y quiere quitar los nombres de los Baales de su boca. El profeta Oseas nos habla de esto. Oseas 2, 16, 17, 16. En aquel día dice Yahweh, tú me llamarás Isi mi esposo.
Y nunca más me llamarás Baalí mi señor 17 porque yo quitaré de tu boca los nombres de los Baales. Y nunca más se mencionarán sus nombres. Ahora debes saber, amado lector, que Yahweh pondrá su sello sobre aquellos que invocan su nombre, y que guardan sus mandamientos. Si bien es importante conocer su nombre verdadero, también lo es el guardar sus mandamientos, porque esa es la única manera de alcanzar su misericordia, sus bendiciones, y su sello para obtener la vida eterna. Eso es algo así como, cuando usted reúne los requisitos para obtener un pasaporte, por así decirlo. Salmo 119, 142, 42 Tu justicia es eterna. Tu ley es verdadera. Apocalipsis 7, 2, 3, 2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Todopoderoso. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Padre. Ezequiel 9, 3, 4, 3, y llamó Yahweh al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, 4 y le dijo Yahweh: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Isaías 8, 16, 16 Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. 2 de Timoteo 2, 19, 19 A pesar de todo, el sólido fundamento del Creador queda firme teniendo este sello. Yahweh conoce a los que son suyos, por tanto, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Yahweh. La traducción de la palabra iniquidad, en 2 de Timoteo 2, 19, es la palabra 93 del diccionario griego Strong, y quiere decir injusticia, maldad, hacer lo que es incorrecto, ser injusto, hacer lo malo, inicuo sucio espiritualmente, pensar en hacer lo malo constantemente. Como podemos ver, una de las definiciones de esta palabra es injusticia. Ahora veamos lo contrario de injusticia en la siguiente escritura. Deuteronomio 6, 25, 25 El camino de la justicia para nosotros consiste en guardar y practicar estos mandamientos como Él lo ha ordenado. 1 a Juan 3, 4, 4 Todo aquel que continúa pecando, está violando la Torá ley. Porque el pecado, es violación a la Torá ley. En resumen, y para concluir este tema, podemos asegurar sin lugar a dudas que los títulos Adonai, Señor, y Elohim dioses, Dios, no deben ser usados para dirigirnos al Creador Yahweh. Recordemos que Él le dijo a su pueblo que no lo adoraran de acuerdo a como lo hacían las otras naciones a sus dioses, y que tampoco compartiría su nombre ni su gloria con ningún ídolo. Isaías 42, 8, 8 Yo soy Yahweh, este es mi nombre. Y no compartiré mi gloria con ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos. Y ahora quiero decirle, amado lector, que nosotros somos su pueblo Israel, y su pueblo debe adorarlo de acuerdo a como Él quiere, sin usar títulos paganos para dirigirnos a Él, o cualquier otra cosa que usan los que Y ahora quiero decirle, amado lector, que nosotros somos su pueblo Israel, y su pueblo debe adorarlo de acuerdo a como Él quiere, sin usar títulos paganos para dirigirnos a Él, o cualquier otra cosa que usan los que adoran a dioses paganos. ¿Estará usted de acuerdo? Deuteronomio 12, 31, 31 Ustedes no honrarán a Yahweh con las mismas prácticas que esas naciones, ya que han hecho para sus dioses todo lo que Yahweh aborrece, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego en honor de ellos. Ahora, amado lector, si para usted no es muy importante invocar el nombre de Yahweh, ¿le causaría alguna preocupación, si para Yahweh tampoco es importante el nombre de usted, y que no lo tenga inscrito en el libro de la vida? Apocalipsis 17, 8, 8 Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no fueron inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia que era, y ya no es, pero que reaparecerá. Apocalipsis 20, 15, 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No me lo tome a mal, pero la gente que no entiende la importancia de invocar su nombre, se enfrentará a una terrible consecuencia. En todo caso, no me reclame a mí, sino a Yahweh que ha hablado por medio del profeta Jeremías. Jeremías 10, 25, 25 Derrama tu ira entre las naciones que no te reconocen, y sobre aquellos que no invocan tu nombre. Salmo 79, 6, 6 Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Salmo 83, 13, 18, 13 Yahweh mi todopoderoso, ponlos como hojas en torbellinos, como paja delante del viento, 14 como fuego que quema el bosque, como llama que abrasa las montañas. 15 Persíguelos con tu tempestad, y aterrorízalos con tu torbellino. 16 Llena sus rostros de vergüenza, para que busquen tu nombre, oh Yahweh.
17 sean afrentados y atemorizados para siempre. Sean confundidos, y destruidos. 18 y sepan que tu nombre es Yahweh. Y que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Para aquellos que rechazan su nombre, y desprecian a aquellos que sí lo aceptan, Yahweh emitió algunas advertencias muy severas. Isaías 66, 5, Oíd palabra de Yahweh vosotros los que tembláis a mi palabra. Sus familiares que los odian y aquellos que los rechazan por causa de mi nombre dicen. Que Yahweh demuestre su poder, para que creamos, y así ver la alegría de ustedes. Pero son ellos los que serán humillados. Esto es verdaderamente preocupante. El profeta Jeremías, dice que Yahweh derramará su ira sobre todos aquellos que se rehúsan a invocarlo por su nombre. Y el profeta Isaías, dice que habrá incluso en nuestras familias, personas que se burlarán de nosotros por causa de su nombre, pero usted ya vio cuál será el fin de ellos. Cuando el mundo invoca a Dios, es evidente que está invocando a la imagen de un ídolo, y no al Creador Yahweh. Y tanto la palabra Dios, Elohim dioses, como la palabra Señor, Adonai barra Baal, son títulos de Baal, o mejor dicho, son títulos de Satanás, y yo no creo, amado lector, que usted quiera seguir invocando a Satanás, al menos, no ahora que usted ya sabe esto. Ahora, para todos aquellos que en su necedad, deciden permanecer en la mentira, Yahweh les enviará un poder engañoso para que sigan creyendo en la mentira, y se pierdan. 2 a de Tesalonicenses 2, 11, 12, 11 Y por esta razón, Yahweh les enviará un poderoso delirio mental engañoso para que crean en la mentira. 12 A fin de que sean condenados todos los que no se apoyaron en la verdad, sino que prefirieron permanecer en la mentira y la injusticia. Entonces, todos aquellos que han conocido su nombre verdadero, y están resueltos a invocarlo, apártense de la maldad y el pecado y de transgredir uno solo de sus mandamientos. Sabemos que a la verdad, es difícil guardar completamente todos sus mandamientos por tanta maldad, abusos, afanes, y todo tipo de entretenimiento que hay en el mundo, pero eso no es excusa para no esforzarse a vivir como Yahweh quiere. El error de la letra J. Ahora abordaremos uno de los temas más discutidos en cuanto a los nombres Jehová y Jesús. Si usted, amado lector, ha leído hasta este punto, habrá entendido que el nombre de nuestro Padre es Yahweh, y no Dios ni Señor, mucho menos Jehová. Igualmente, el nombre del Mesías, contrario a la creencia popular, no es Jesús sino, Yahushua, Amashiach, y toda esta confusión se debe en parte, a la falta de interés por parte del creyente de investigar si es verdad lo que le han enseñado, y a la conspiración por parte de los traductores de ocultar los nombres verdaderos. No sé si usted lo haya notado, amado lector, pero, qué coincidencia que ambos, los nombres Jehová y Jesús, comienzan con la letra J. Para entender cómo se produjo toda esta confusión, primero hay que explicar cómo fue que se introdujo la letra J. La letra J no existe en el idioma hebreo, ni en el griego, y no existía en el idioma inglés y español, cuando la primera Biblia fue traducida. La Enciclopedia Americana asegura, la forma de la J fue desconocida en cualquier alfabeto hasta el 14º centenario. No fue hasta el año 1630 que la diferenciación entre la I y la J se hizo general en Inglaterra. La enciclopedia Newfanglnd Almanac dice, no fue hasta mediados del 17º centenario que el uso de la letra J se hizo universal, en los libros del idioma inglés. En la Biblia King James de 1611, las palabras Jesús y Judge, juez, aparecen como Jesús y Judge. Esto ha sido corroborado por el autoritativo diccionario inglés Oxford, que dice, concerniente a la letra J, esta letra no se encuentra en la versión King James 1611. Este mismo diccionario Oxford, agrega, el nombre sagrado fue considerado muy santo para pronunciarlo. Por una de las dos razones, debido a su contexto, o porque las 4 letras de su nombre también eran empleadas como vocales, Yahweh, los masoretas no representaron las consonantes del tetragramatón. Más bien, los signos vocálicos, signos diacríticos, de Adonai fueron insertados, previniendo a los lectores a decir Adonai en vez de expresar sin querer, el sagrado nombre de Yahweh. Junto con esto, a finales de la época medieval, vinieron los eruditos cristianos, que no se dieron cuenta de lo que se había hecho. Ni siquiera un experto en hebreo lo notó. Ellos erróneamente combinaron esto, añadiendo vocales al tetragramatón, y el resultado fue la combinación híbrida Jehová. El nuevo diccionario internacional, Webster, Pac. 977 explica. J no fue, sino hasta el 17º centenario que la distinción de la J como una consonante, y la I como una vocal fue completamente establecida, y la J mayúscula fue introducida. La persona que introdujo el término Jehová fue Pedro Calatino, confesor del Papa León X.
El diccionario inglés Oxford nos dice la fecha aproximada en que Galatino comenzó a usar la palabra Jehová. Esto es en el año de 1516 Aden de Arcanis Catholic Veritatis. Joseph Rotheran, quien escribió la Rotheran Biblia enfatizada, declara: la pronunciación Jehová era desconocida hasta el año 1520, cuando fue introducida por Pedro Galatino, pero fue debatida y cuestionada por Le Mercier, J. Drucius Anele Capellus, como en contra del decoro gramático e histórico. Obviamente, si la historia nos dice que el uso del nombre Jehová es de apenas 500 años, jamás puede ser el nombre que el Creador les dio a los israelitas desde hace aproximadamente 5,000 años. La fusión ilógica del sagrado nombre de Yahweh, con los puntos vocálicos de otro nombre, es mostrada por Joseph Rotheran. El ponerle al nombre de Iu las vocales de la palabra Edoná, Adonai Señor, y después pronunciarlo Jehová, Jehová, es una combinación tan híbrida, como lo sería el pronunciar la palabra Germani, con las vocales de la palabra Portugal, y esto daría como resultado la palabra Gormuna. Jehová Jehová. Esto, además de ir en contra de quitarle o ponerle a la palabra de Yahweh, es una burla. Yahweh es la transliteración del tetragrama Tondinu, y transliterar es técnicamente la forma de pasar letras o palabras de un idioma a otro sonido por sonido. En cuanto al nombre Jesús, es imposible que este sea el verdadero nombre del Salvador, y la mayoría de las personas casi siempre reaccionan de esta manera. Pues mire, lo que pasa es que el nombre Jesús, pues, es como se dice en español. Ah, vaya. Si eso fuera cierto, entonces en el mundo se le llamaría bajo diferentes nombres, porque hay muchos idiomas, pero resulta que en todo el mundo se le conoce por Jesús, pero no desde el principio. En la mayoría de las Biblias de estudio que incluyen un poco más de información, probablemente encontrará algunas notas en el margen acerca de Mateo 1, 21, examine esas notas. Enseguida le muestro algunos comentarios en cuanto al nombre de Yahoshua. Comentario de Matthew Henry, de Mateo 1, 21. Jesús, es el mismo nombre que Josué, la terminación ha sido cambiada para adaptarla al griego. Ahora yo pregunto, ¿quién les dio autoridad a ellos para cambiar o adaptar algo a la escritura? Los nombres no se pueden cambiar, solo se pueden transliterar. La Biblia del intérprete, señala en Mateo 1, 21. Jesús, porque él salvará. El nombre Joshua, Josué, significa Yahweh es salvación. Las notas de Barnes, dicen en Mateo 1, 21. Jesús en hebreo es Joshua, Josué. En Hechos 7, 45 y Hebreos 4, 8, es usado en donde este significa Joshua, Josué, el que lideró a Israel dentro de las tierras de Canaán, y en nuestras traducciones, el nombre Joshua, debería ser conservado. El prefijo ya es la forma corta o poética de Yahweh, el nombre del Padre Celestial, así como se encuentra en Alleluya. De esta manera el nombre del Salvador empieza con el prefijo Yahoshua, con el que empieza el nombre Yahweh, como se revela en el Salmo 68, 4. Cantad a Yahweh, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre. Alégrense delante de él. Shua es la última parte del nombre del Salvador, lleva el significado substancial de salvación. Por eso Yahoshua significa la salvación de Yahweh. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, Moisés cantó una canción de agradecimiento a Yahweh en Éxodo 15. El nombre salvación aparece en el verso 2, ya, ha sido mi fuerza y mi salvación. En el margen de la Biblia Jerusalén, católica, se encuentra una nota acerca de Mateo 1, 21 que dice, Jesús, del hebreo Yehoshua, que quiere decir, Yahweh salva. Si la palabra Yehoshua quiere decir Yahweh salva, entonces el nombre debería de incluir las primeras tres letras ya de Yahweh, y la forma correcta sería, Yahoshua, y no Yehoshua. Yahweh Shua salva. Yo estoy maravillado de saber que el Creador no permitió que su palabra fuera adulterada por completo, porque hay pistas aquí y allá en las diferentes versiones bíblicas, y así descubrir el engaño. Ahora, quiero mostrarle a usted los cambios que sufrió el nombre de Yahoshua, a través de la historia. En la primera traducción que se hizo del hebreo al griego, en lugar de Yahoshua pusieron Yesous, esta traducción fue llamada la Septuaginta. Después se hizo otra traducción del idioma griego, la Septuaginta, al idioma latín, y esta versión fue llamada la Vulgata Latina. En esta versión el nombre Yahoshua aparece como Jesús. Mucho después Casiodoro de Reina tradujo la versión de la Vulgata Latina en español en 1602, y el nombre Yahoshua aparece como Jesús. Y en el año de 1611, King James de Inglaterra, hizo la versión King James, y su apellido, al igual que el nombre de Yahoshua aparece como Yamesi Jesús.
No fue sino hasta el año de 1630 que comenzó a aparecer la letra J, que el nombre de Yahoshua sufrió el cambio que conocemos en la actualidad como Jesús. Y otra vez se repite la historia, lo mismo que hicieron con el nombre de Yahweh de ocultar su nombre, se repite ahora con el nombre de Yahoshua. Al darnos cuenta que esta conspiración comenzó hace siglos, usted y yo, amado lector, ya nacimos engañados. Solo la infinita misericordia del Todopoderoso puede lograr que algunos salgan del engaño. Debes saber, amado lector, que de las tantas Biblias que hay, la versión Reina Valera es la más adulterada, pero aún en esa Biblia, Yahweh no permitió que se ocultara una profecía muy reveladora en cuanto al nombre de su Hijo. Con todo gusto, amado lector, le mostraré que el nombre de Yahoshua, nuestro Salvador, fue profetizado, anunciado, en lo que llaman el Antiguo Testamento. La Torá, aquí están las escrituras que muestran al renuevo, la rama, el retoño, el brote, el vástago, etc. Pero en esta ocasión usaremos la palabra renuevo. Jeremías 33, 15, 16, 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. 16. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Yahweh, justicia nuestra. Isaías 11, 1, 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retonará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su boca matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Jeremías 23, 2, 8. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Rey de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas. Y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menospreciadas, dice Yahweh. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Zacarías 3, 8. Escucha pues ahora, Joshua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque ustedes simbolizan una señal profética. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y aquí está el nombre de Yahoshua, profetizado hacia el futuro. Zacarías 6, 9, 12. Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías hijo de Sofonías. Tomarás plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Joshua, hijo de Josadac. Y le hablarás, diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo, he aquí el hombre cuyo nombre, Yahoshua, es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Yahweh. Analicemos esta escritura parte por parte. En el verso 10, al profeta Zacarías le fue dada la orden de tomar con él 3 testigos, Eldai, Tobías, y Jedaías, y enseguida se fueron a casa de Josías. Luego en el verso 11, tomó plata y oro, e hizo unas coronas, y luego delante de esos 3 testigos, puso las coronas que hizo, en la cabeza del sumo sacerdote Joshua, y enseguida en el verso 12, por orden de Yahweh, le habló a Joshua enfrente de los testigos diciendo, escuchen con atención. Este hombre, cuyo nombre es Joshua, es el renuevo. Además, en Zacarías 3, 8, Yahweh les dice que ellos simbolizan una señal profética del renuevo. Por lo tanto, Zacarías profetizó del renuevo, el cual era el Mesías que iba a venir, anunciando que Yahoshua sería su nombre.
Joshua se pronuncia Yahoshua en el hebreo original, porque en el hebreo no existe la J en Lucas 4, 17, 21. Yahoshua mismo declaró el cumplimiento de la profecía del vástago renuevo que está escrita de él, en Isaías 11, 1, 5, Lucas 4, 17, 21, 17 y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18 El Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19 A predicar el año agradable de Yahweh. 20 Y habiendo enrollado el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura, profecía, delante de vosotros. ¿Qué le parece, amado lector? ¿No es esto hermoso? Yo le aseguro que estas evidencias no las puede refutar absolutamente nadie. Bueno, continuamos. ¿Y qué acerca del título Cristo? De una vez le diré que el título Cristo tiene su origen en el paganismo. En la antigua Roma se usaba el término griego Christos como un título alternativo para sus dioses paganos, por ejemplo o al dios Mitra, o Júpiter, o Adonis, etc. La palabra Cristos o Cristo la han traducido como ungido. Pero el título Cristo, por ser de origen pagano, no se debe usar para dirigirnos a nuestro Salvador Yahoshua. Ya vimos en la lectura anterior, Lucas 4, 17, 21, que Yahoshua usó las palabras por cuanto me ha ungido. Ahora, la palabra ungido, es una traducción de la palabra en hebreo Masiaj. En Hechos 24, 5, el apóstol Pablo fue acusado de ser el cabecilla de la secta de los nazarenos, porque era seguidor del Mesías nacido en Belén de Nazaret. Hechos 24, 5, 5 Hemos hallado que este hombre es una plaga. Es un agitador de todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Aquí no se estaba acusando a Pablo de ser cristiano, sino de ser nazareno. Si analizamos más a fondo la escritura, nos daremos cuenta que quienes estaban acusando a Pablo, eran judíos, al igual que Pablo, y ellos lo acusaban de ser nazareno, no cristiano. El término cristiano, era designado para los gentiles, o sea griegos y gente de otras naciones que adoraban a dioses paganos. A los tales dioses también se les llamaba Cristos. El término cristiano, nunca pudo haber sido aplicado a los seguidores de Yahoshua, a Masiaj. Por el contrario, los seguidores del cristianismo, eran los que acusaban a los seguidores de Masiaj. Ahora, el término Masiaj, fue traducido al inglés como Mesías, que al español se traduce Mesías. Entonces, es correcto que a los seguidores de Yahoshua, a Masiaj, se les llame mesiánicos, pero no cristianos. La palabra Masiaj sería traducida al español, Mesías, pero es más correcto llamarlo por su nombre hebreo completamente, el cual es Yahoshua, HaMashiach. Amado lector, existen estas, y muchas otras evidencias para probar el engaño que hay en el mundo, y he puesto estas evidencias delante de usted para que abra sus ojos. Y así como el engaño ha prevalecido durante tantos siglos, así también se lleva bastante tiempo aclarar y explicar cómo es que sucedió. Desafortunadamente, todo el mundo está engañado por causa de no investigar, y asegurarse de que lo que les han enseñado sea verdad. Además de eso, siempre están muy ocupados en sus afanes y diversiones, y nunca tienen tiempo para aprender acerca del Creador, y saber lo que Él demanda de nosotros. Por eso ruego al Todopoderoso que esto les sirva de ayuda. Yo no pretendo tener todo el conocimiento, pero si usted entendió este mensaje, dele gracias al Creador por su infinita misericordia. Concluimos pues, que los títulos Señor, Baal Adonai, Dios, Elohim Dios es Gago, Jehová, Jesús, y Cristo, por tener su origen en el paganismo, son títulos incorrectos y no deben ser usados para dirigirnos al Creador Todopoderoso. Su nombre es Yahweh Yahweh, Yahoshua, HaMashiach nuestro Padre y nuestro Rey. Amado lector, hay mucho más que exponer, pero si usted ha leído hasta aquí, eso prueba que usted es un buscador de la verdad, y si usted ha entendido esto, pero tiene dudas acerca de alguna otra cosa, tenga la seguridad que el Creador Yahweh le guiará en lo demás que debe de aprender, y lo sacará a tiempo de la confusión. Si tiene alguna pregunta, por ningún motivo se quede con la duda, y escríbame un correo electrónico, email, a esta dirección: wncshdzz@yahoo.com. Por lo pronto regocíjese, llore de alegría y dele gracias al Todopoderoso, también dele gloria a su poderoso nombre, con reverencia, respeto y humildad porque Él es el Rey, cántele alabanzas, y mejor aún, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón, invoque su nombre.
Comience a guardar sus mandamientos, que Él es amplio en perdonar si usted es sincero, en su bendito nombre usted obtendrá victorias, y al final, Él lo recogerá y lo reunirá con todas las ovejas que estaban perdidas, y habrá un solo rebaño y un pastor. Yahushua, Amas Yah. Aleluya. Bendito sea tu nombre, oh Yahweh, por la Olam Maed mi Hacedor. Gracias Abba Kadosh. Padre amado, Yahweh de los ejércitos que cabalgas por los cielos. Gracias. Gracias. Amado lector, este mensaje de amor es para usted. Arrepiéntase porque el reino de los cielos estará aquí muy pronto, y decídase a servir al Padre de toda la creación. Su nombre es Yahweh barra Yahushua, Amas Yah el Creador, el Rey de Israel, el Todopoderoso, el Santo de Israel, bendito sea tu nombre Abba Yahweh por la eternidad. Aleluya. Gracias Abba. Gracias mi Rey. Gracias Padre mío hermoso. Gracias. Los siguientes sitios de internet le pueden ser de gran ayuda. Retenga lo bueno, y deseche lo que no es edificativo. http://elilla.com http://www.coiu.com http://www.macomsalomya.com http://yai.org/literature/spanish.html http://www.laplumadivina.com index.html http://www.keilabelmishja.es.tl/inicio.htm http://www.yahwesuword.org/community/c-scroll-catalogue.htm